Nosotros platicábamos la sesión anterior acerca de que, bueno, en las sesiones anteriores, acerca de que nuestro planeta, pues tiene diferentes tipos de clima, ¿no? Y bueno, eso se da porque resulta que nuestro planeta no está, digamos, alineado a la trayectoria que sigue alrededor del Sol. Fíjense, aquí abajito les voy a dibujar, voy a intentar dibujarles, pongamos el Sol, y a esa escala, pues resulta que nuestro planeta sería nada más un puntito, este puntito de por aquí, ¿no? Ah, apenas se alcanza a ver. Bueno, déjenme mover tantito para ver. Ah, bueno, pues ya me voy a mover, yo creo que mejor me muevo un poquito más. Nada más que me haga caso, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que si nosotros dibujáramos ese montón de polvo de estrellas que generó a nuestro Sol, pues resulta que nosotros nada más seríamos como un puntito bastante lejano, ¿no? Imagínense, a 8 minutos de distancia luz de él, lo cual significa que prácticamente estamos muy lejanos a una velocidad, pues que para nosotros pudiera ser viable, ¿no? Pero miren, a pesar de ser ese puntito tan chiquito y tan lejano, resulta que tenemos una trayectoria de movimiento alrededor del Sol que pues dura para nosotros 365 días. Ahora, si yo dibujara una línea entre nuestro Sol, ya ven que nuestro Sol, perdón por dibujarlo de color gris, pero ya ven que nuestro Sol en realidad pues no es naranjita ni amarillo, ¿no? Sino al fin y al cabo es luz, pues más bien de un color blanquecino. Y si nosotros lo alcanzamos a ver de color pues un poquito naranja, un poquito amarillo, pues es por la atmósfera, por cómo cortan las ondas de cierta frecuencia a la atmósfera y que lo podemos visualizar así. Y también por eso vemos el cielo azul, porque en realidad pues debería de ser nada más luz blanca. Bueno, pero resulta que nuestro planeta, a la distancia que esté y del tamañito que es un tamañito comparado con lo que es el resto del sistema solar. Bueno, pues resulta que nuestro eje de rotación no es perpendicular al del Sol. Y como no es perpendicular al del Sol, sino que está inclinado, es decir, si yo dibujara aquí, aunque sea en pequeñito, un planetita, bueno, pues resulta que nuestro eje de rotación está un poquito inclinado, está más o menos inclinado unos 23 grados. Y eso ocasiona las estaciones. Eso ocasiona también, hay otra línea importante que está en medio del planeta que se llama Ecuador. Y que, bueno, pues curiosamente el país que está en el Ecuador, pues por ahí pasa el Ecuador. Ahora, eso hace que en una época del año, como la que nosotros estamos a punto de entrar, pues el sol le dé a la parte norte del hemisferio. Y para nosotros que vivimos en la parte norte del hemisferio, pues viene la primavera y el verano. Es decir, la época del año en donde nuestro planeta tiene más calor. Bueno, nuestro hemisferio tiene más calor. ¿Por qué? Pues porque si le preguntamos lo mismo a un cuate que viva en Argentina, te va a decir, pues es que yo en junio tengo frío, a pesar de que nosotros en junio sentimos calor. Y eso pasa por esa inclinación de la órbita de rotación de la Tierra. Ahora, esa órbita de rotación, pues resulta que si lo amplío un poquito más ese planeta, eh, donde llega esa línea de luz, me va a generar un par de trópicos. En una parte del año me va a generar el trópico de Cáncer, y cuando este planeta esté del otro lado, cuando este planeta esté del otro lado del Sol, pues ya ven que se nos da eso de andarle girando y dándole la vuelta. Bueno, pues resulta que esa otra parte del planeta va a hacer contacto con el trópico de Capricornio. Si ponemos a los dos trópicos en el mismo planeta, bueno, pues nos quedaría algo así, y en medio un ecuador, Y eso a su vez nos da una región tropical o una región ecuatorial. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Bueno, pues vamos a ver, vamos a movernos un poquito hacia arriba. Y otra vez ponemos por aquí a nuestro Ecuador, tal vez por como yo lo dibujé. Un trópico de Cáncer, un trópico de Cáncer que cruce incluso nuestro país, y un trópico de Capricornio que anda más abajo. Bueno,
pues resulta que ahí nos da una región tropical. Esa región tropical resulta que tiene una temperatura más adecuada o de mejor características para vivir que si viviéramos arriba del trópico de Cáncer o abajo del trópico de Capricornio. Ahora, esa región, cuando nosotros nos acordamos de nuestras clases de la primaria, pues por ahí en nuestras clases de la primaria nos decían, es que fíjense, hay una parte de México que le llamaban en la primaria Mesoamérica o América Media. Ya ven que quedamos que meso significaba medio. El mezanine pues, es un piso intermedio. El mesozoico es una vida intermedia. Bueno, pues en este sentido, pues resulta que Mesoamérica es la parte media de América y que tiene una mejor vegetación comparado con el norte, ¿no? El norte, pues, tenía menos vida y bueno, cuando íbamos nosotros en nuestra clase de historia o de geografía de la primaria, a esa zona le llamaban Aridoamérica. Y eso, te decía, tienen bastante que ver con el trópico de Cáncer. Bueno, cambian las cosas con respecto a ese trópico. Por arriba de ese trópico resulta que las condiciones para vivir son muy extremas. Probablemente tú tengas algún tío, algún familiar que vive por acá en Chicago, ¿no? O tengas algún tío o algún familiar que vive en Houston o algún familiar que vive pues en Arizona. Y probablemente la temperatura en esa zona sea muy distinta a lo que estamos acostumbrados en nuestra región. Pongamos para nosotros que vivimos tal vez en una región tropical y que vivimos al centro de esta región tropical, pues tal vez una temperatura de 30 grados ya sea mucho calor. Y hace un par de días ustedes habrán escuchado que andábamos en esos valores de 30 grados y la gente pues ya se empieza a quejar, ¿no? Y dice, hace mucho calor. Bueno, pues es mucho calor para nosotros, ¿no? Pero en realidad si le preguntamos a tu tío que vive en Arizona, pues para él mucho calor, pues tal vez significaría 44 grados centígrados. Evidentemente que es más difícil vivir con 44 grados centígrados cuando hace calor. Y en cambio, cuando hace frío, pues resulta que la gente aquí en la zona metropolitana se queja porque dice que hace mucho frío, incluso le pone suétercito a los perritos, a 10 grados centígrados. Ya la gente se está muriendo de frío cuando andamos a 7 o a 8 grados, ¿no? Bueno, pues evidentemente que las personas que viven más al norte, pues tienen otro parámetro acerca de sus temperaturas. Y tal vez para ellos que haga frío, pues tal vez signifique un menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el rango de variación por acá, pues anda del orden de unos, pues, por decirlo, lo que estamos nosotros platicando, tal vez unos 54 grados centígrados de variación. En cambio, pues nosotros que vivimos en una región tropical, pues nada más tenemos una variación de 20 grados y eso también nos permite una mayor facilidad para vivir, no solamente a los humanos, sino a las otras especies también. Por ejemplo, a un arbolito. Un arbolito resulta que no tiene la misma oportunidad de vivir en Coahuila que en Veracruz o que en Oaxaca. El arbolito que vive en Veracruz o en Oaxaca, pues seguramente va a estar rodeado de otros arbolitos que también van a generar una cierta sombra, que van a bajar la temperatura y que hace que exista más humedad. Y al haber más humedad, pues más condiciones que favorecen la vida. Eh, Eso también implica que existan más lombrices y que existan más bacterias y que existan más roedores y que incluso pues algunas vegetaciones crezcan de forma natural. Si tú tienes algún primo que vive en Veracruz o en Tabasco, te dirá, pues es que aquí nosotros aventamos un mango a la tierra y solito crece, ¿no? O las naranjas en la región una población hacia la Huasteca veracruzana que se llama Naranjos, pues prácticamente avientas unos huesos de naranja o una naranja ya chupada y ahí crece un árbol de naranja. ¿Por qué? Pues porque tiene
humedad y condiciones propicias para la vida. Ahora, eso no pasa tal vez acá en Chicago, ¿no? Y entonces eso tiene una consecuencia de que allá en Chicago, pues, si quieres comer una papaya, te va a costar más cara. Te va a costar más cara porque en esa zona, pues no se generan papayas. ¿Dónde se generan papayas? Pues hacia acá, hacia Tabasco, ¿no? Hacia donde también se generan eh, mucho plátano. Bueno, pues resulta que eso en nuestro mundo actual, en el 2021, también tiene implicaciones, porque la gente que vive hacia el sur está más acostumbrada a que la naturaleza le da todas estas frutas y vegetales para vivir y realmente no requieren hacer un gran esfuerzo. Bueno, o sea, digamos que hay tanta vida que pueden alimentarse incluso pues en las veredas, ¿no? Incluso en veredas que son caminos vecinales, por ahí vas a encontrar naranjas caídas, mangos caídos, y bueno, no representa tanto problema la alimentación. Y eso también ha tenido una cierta consecuencia desde el punto de vista social, porque como no cuesta tanto trabajo, pues ha generado una falta de desarrollo socioeconómico hacia el sur. Eso, al contrario, hacia la zona norte, ha sido distinto. Resulta que si alguien quiere vivir acá en Arizona o quiere vivir en Monterrey o quiere vivir en Tijuana, pues resulta que ante estos cambios de temperatura, pues no es tan fácil sobrevivir. Y eso los lleva a que tienen que trabajar mucho para tener recursos con que sobrevivir el invierno. Porque si estás a menos 10 grados centígrados te puede dar hipotermia. Entonces, las personas que quieren vivir el invierno tienen que, pues, de alguna forma, tener una casa y en muchas ocasiones tener un sistema de calefacción. En cambio, el cuate que vive por acá en Tabasco, él no. Él puede, honestamente, puede quedarse a vivir en la calle y el margen de variación de temperatura no va a ser tan fuerte. Puede sobrevivir más fácilmente. Bueno, eso ha ocasionado que la gente del norte, al tener mayores necesidades para poder pagar un aguacate, para poder pagar una fresa o para poder pagar, pues decíamos, una papaya, pues resulta que tienen que juntar dinero y los ha hecho un poco más previsores. Al ser más previsores, bueno, pues han tenido un mayor poder económico para establecer incluso empresas y bueno, ese poder económico tal vez lo veríamos asociados a la evolución, también le permite a los cuates de acá del norte contratar a los del sur, porque los del sur dicen, pues es que acá no hay trabajo. Ah, bueno, pues entonces me voy a vivir al norte. Y en el norte resulta que es más difícil vivir, pero hay unos cuates que ya guardaron dinero y que contratan a los del sur. Y eso pasa en todo nuestro continente, ¿no? Hay gente que vive en Guatemala y que prefiere emigrar hacia el norte porque tal vez en Chiapas o en Tabasco tenga mejores condiciones para vivir. Y hay gente que vive en Veracruz o en Tabasco que prefiere emigrar hacia el norte porque ahí va a encontrar mejores condiciones para vivir. Desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista económico. Aunque tranquilidad la vas a encontrar hacia el sur. Y eso de encontrar tranquilidad hacia el sur, incluso lo vemos reflejados con los veteranos de los Estados Unidos, ¿no? Hay gente que ya cumplió con su vida laboral en el norte y ahora se baja hacia Los Cabos o se baja hacia Puerto Vallarta a tener una vida más tranquila y más cómoda. Reflexión importante, ¿no? Bueno, ahora, ¿eso qué tiene que ver? Tú me preguntarás. ¿Eso qué tiene que ver con mecánica de suelo? Ah, pues resulta que el suelo, quedamos que es la acumulación de partículas sólidas que vienen de las rocas, pero también de restos de vida. Y nosotros en las sesiones pasadas, no es que no vas a alcanzar a ver eso. En las sesiones pasadas dibujábamos algunas montañitas y esas montañitas decíamos que las rocas de las partes altas terminan por precipitarse hacia zonas bajas y se empiezan a acumular. Ok, pero resulta que mientras se acumulan, y eso tarda algunos miles
o millones de años. En el caso de la ciudad, nosotros platicábamos cerca de unos 700,000 años. Bueno, pues resulta que en esos 700,000 años, pues también existieron arbolitos que nos iban a dar manzanas, y también existieron arbolitos que nos iban a dar naranjas, y también existieron manglares, y también existieron, bueno, pues gusanos que se comían a esos árboles o a esas manzanas antes de que llegara el humano y arrasara con todo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿a dónde quedaron los restos de esos arbolitos? ¿A dónde quedaron los restos de esos gusanos que se comieron a las manzanas de hace 500,000 años? Pues se quedaron ahí, en el mismo lugar donde se depositaron las rocas que fueron arrastradas de parte superior. ¿Eso qué significa? Bueno, pues a su vez significa que este suelo, este depósito de suelo, pues incluye minerales de roca, pero también incluye materia orgánica. Entonces, los suelos tienen que ver con la vida que se ha presentado en diferentes etapas de la Tierra. Eso me lleva a pensar que los suelos de Mesoamérica tienen más vida que los suelos de Aridoamérica. Y si los suelos de Aridoamérica tienen menos vida, pues eso significa que en la zona de Aridoamérica vamos a encontrar suelos áridos. Es decir, suelos en donde ha tenido menos que ver la descomposición química. Nosotros en la sesión anterior platicábamos de que la roca que originalmente tenía un cierto tamaño se iba degradando y se iba haciendo cada vez más pequeña, es decir, se iba cuarteando, se iba rompiendo, fisurando, e iba a generar restos cada vez más pequeños. Y estas rocas más pequeñas, a su vez, también iban a desintegrarse en más pequeñas y más pequeñas. Entre más pequeñas, resulta que la acción del agua iba a facilitar su descomposición desde el punto de vista mineral, hasta que terminemos hablando de partículas menores, fíjate, ya aparece una cantidad, menores a 0.075 milímetros. Y esas partículas que son tan finitas y que miden menos de una décima de milímetro, pues a eso le llamamos limos y arcillas. Bueno, incluso las arcillas, si lo buscas en alguna clasificación inicial, pues resulta que las arcillas, te lo anoto por aquí, llegan a tener tamaños menores a 0.0002 milímetros. No, me pasé un 0. 2 milésimas de milímetro. Las arcillas. Bueno, pues resulta que el suelo de la Ciudad de México es arcilla. Eso significa que la descomposición de los materiales en un ambiente lacustre, incluidas las cenizas volcánicas, provocaron suelos en la Ciudad de México que miden esto, que miden 0.002 milímetros. O sea, toma un milímetro, que es algo pequeñitito, un milímetro, divídelo en 1000 y más o menos por ahí anda el tamaño de las partículas del suelo de la Ciudad de México. Muy, pero muy pequeñitas. Y esas partículas tan pequeñitas son producto de la descomposición química. Y la descomposición química, pues va asociada a vida. ¿Qué quiere decir? A su vez es, bueno, pues que del trópico de Cáncer hacia arriba, lo más seguro es de que yo encuentre suelos en donde no existen este tipo de partículas tan finas, sino que me encuentre suelos de tamaño grava y suelos de tamaños arena. Pero como no hay tanta vida, pues resulta que no va a haber partículas tan pequeñitas como limos y como arcillas. ¿Sí me puedo encontrar arcillas en el norte? Sí. Pero en comparación a la cantidad de arcillas y de limos que nos encontramos hacia el sur, va a ser mucho mayor hacia el sur.
Y resulta que eso tiene implicaciones en la forma en la que carga el suelo, porque, porque probablemente tú te estarás imaginando que el suelo, y tienes razón, el suelo debajo de una zapata, el suelo debajo de una zapata, pues recibe la presión externa, es decir, recibe una carga, voy a ponerle aquí una carga Q, y también recibe un momento que la va a llevar a intentar voltearse. Bueno, pues resulta que esa zapata que está enterrada en el suelo, pues va a tener dos opciones, ¿no? O me quedo ahí estoica y no me muevo nada, 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 y jugamos, digamos, a los, a las estatuas de marfil, dirían los niños, o, o me empiezo a mover. Y resulta que cuando una zapata llega a fallar, se van a presentar unas tres zonas debajo de ella. La primera zona, la que está debajo de ella, va a intentar hincarse, es decir, va a intentar deslizarse hacia abajo, irse hacia el fondo. Pero lo más probable es de que no lo consiga, y no lo consiga por la resistencia del mismo terreno. Pero la combinación de cargas excéntricas o de ciertos momentos van a lograr que empiece a patinar hacia los lados y me va a generar una zona en donde la trabazón entre las partículas va a limitar la resistencia al esfuerzo cortante. Ahora, me gustaría que tú te imaginaras, bueno, te imaginaras dos cosas. Te imaginaras esta zapata que te acabo de dibujar por aquí, esa zapata que está recibiendo una carga externa, y probablemente alguien de ustedes me diga, oiga, profesor, pero no todas las zapatas tienen momento. ¿Qué pasaría, pongamos, si yo tengo una cierta zapata y está recibiendo una armadura? Alguien podría ponerse bajo esa premisa, ¿no? Dice, pues es que aquí arriba traemos una armadura y entonces la esencia de ese tipo de estructura es de que no transmita movimiento o que no transmita momento al apoyo. Bueno, probablemente estés en lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando viene un sismo? Pues resulta que la armadura de arriba va a tratar de acelerarse de forma lateral y eso le va a ocasionar un momento a la zapata que va a intentar girar. Entonces incluso las armaduras o cualquier otro tipo de estructura, incluso por cuestiones sísmicas, debemos de considerarlas con carga vertical y con un momento de volteo. Bueno, ahora, te pediría que te imaginaras, un zoom al suelo que está debajo de esta línea de falla. Mira, vamos a hacerle aquí un zoom, ¿sale? Pues, ¿qué vamos a ver en ese pequeño zoom? Pues vamos a ver partículas y partículas y partículas y más partículas de suelo. Algunas grandes, algunas pequeñas, otras grandes, otras muy finitas, otras intermedias, otras grandes, otras medianas, otras pequeñas. Bueno, ese suelo que damos, perdón por ser insistente, tiene minerales, restos de roca, tiene materia orgánica y también tiene agua y tiene gas. En ese zoom que te acabo de dibujar. O sea, tenemos granos minerales que son estas partículas que alcanzo a ver, que digo, mira, son como arenas, mira, son más chiquitos que arena, mira, son más grandes que arena, son gravas. Bueno, pero también ahí, en medio de ese material, probablemente unas de esas partículas que nosotros vemos de tamaño muy pequeñito, resulta que algunos son de materia orgánica. ¿De qué materia orgánica? Pues de algún árbol que se murió hace 300,000 años, o probablemente de alguna lombriz que se murió hace 50,000 años y que todavía la encontramos en polvo. Fíjense, comentario, no se vaya a ofender nadie, ¿no? Pero ahora que pasó el miércoles de ceniza, en la costumbre católica, pues las personas van a la iglesia a que le impongan ceniza y el religioso le dice una frase importante, ¿no? Le dice, polvo eres y en polvo te convertirás, recuérdalo. Bueno, más allá del contexto religioso,
¿Qué pasa con nosotros cuando nos alcance la muerte? Bueno, pues que nos vamos a desintegrar, nuestro cuerpo físico se va a desintegrar y se va a convertir en polvo. Bueno, pues entonces los restos del polvo, de la materia orgánica, están ahí en el suelo también. Porque bueno, tal vez nosotros, decíamos en alguna otra ocasión, como humanos contemporáneos, pues estamos acostumbrados a meternos adentro de una caja y enterrarnos. Pero eso no ha existido durante todo el tiempo de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa cuando un conejo que se muere en medio del bosque? Nadie lo va a meter en una caja. ¿Qué pasaba con el hombre de las cavernas o el Australopithecus o el hombre de Neandertal hace 150,000 años, hace 300,000 años? Pues nadie lo metía en una caja, simplemente se descomponía. Incluso, ¿qué pasaba con nuestros antepasados más cercanos, como los aztecas? Pues resulta que tal vez lo ponían en un metate, en una posición de tipo hechos bolita. ¿Cómo se llama esa posición? ¿Posición Fetal. fetal? Gracias, gracias. En posición fetal, bueno, tal vez incluso recordando o buscando el origen de la vida, ¿no? Y entonces nuestros antepasados hace 800 años, tal vez los colocaban en esa posición fetal y los envolvían en un petate. Y de ahí viene la famosísima frase de se petateó, ¿no? Bueno, pero incluso esas personas que murieron hace 800 años o 500 años, pues también se transformaron en polvo y puede ser que una de las partículas que veamos nosotros del suelo, pues venga de ahí, ¿no? Venga de ahí. Ya no va a ser dañina para nosotros, inclusive si esa persona falleció por envenenamiento, por decirlo de una forma, pues después de tantos años prácticamente se vuelve un material inerte, ¿no? Es decir, polvo. Bueno, y quedamos de que también la lluvia, pues entra a ese suelo y eso significa que en medio del suelo también va a existir un poco de agua, pero no todos los huecos van a estar llenos de agua, sino que algunos van a estar llenos de aire. Y ese aire, nosotros quedábamos que el aire que nosotros respiramos, en su gran mayoría es nitrógeno, dióxido de carbono y solamente un 12% de oxígeno. Si tú buscas por ahí en Wikipedia composición del aire, te vas a dar cuenta que solamente un 12% de este aire que hay por aquí, solamente el 12% es oxígeno. Lo demás, pues son otros gases, ¿no? Sobre todo nitrógeno. Bueno, ahora, imaginemos que la fuerza de la zapata y el peso de la zapata quiere bajar. Bueno, pues que cuando llegue a estas partículas, lo que va a pasar es de que va a empezar a empujar a una de ellas. Y esa, a su vez, va a tratar de empujar a otras, y a otras, y a otras, y a otras partículas, adentro del suelo. Eso, en general, lo que va a ocasionar es de que dentro de la línea de falla se van a generar fuerzas que intentan rotar, mientras que afuera de la línea de falla van a existir fuerzas resistentes por parte del suelo que dicen no me quiero mover, no me quiero mover, no me quiero mover y generan una resistencia. Entonces, resulta que, déjame eliminarte tantito este zoom para que sea más evidente lo que te voy a divulgar. Entonces, en medio de esas fuerzas que van hacia no querer moverse y las otras fuerzas que sí se quieren mover, bueno, pues resulta que se genera una línea de falla, una posible línea de desplazamiento. Esa posible línea de desplazamiento, si el suelo tiene resistencia suficiente, no se va a generar, no va a romperse. Pero si no, entonces sí se va a generar. Y a eso, a la evaluación de esa resistencia, le llamaríamos resistencia al esfuerzo cortante. Resistencia al esfuerzo cortante. Tal vez esa palabrita esfuerzo me quedó medio mal escrita, pero resistencia al esfuerzo cortante.
Tú en otras materias como mecánica de materiales, resistencia de materiales, o en tus materias de estructuras, de concreto, de acero, o toda la tira de materias de estructuras, seguramente recordarás un simbolito que es tau. Y eso significa que los materiales se pueden cortar. Incluso, pues, tal vez de una forma un poquito más evidente, si no recuerdas a tau, por lo menos recuerdas al símbolo de cortante o la B. Mira, cuando en esas materias, híjole, perdón, cuando en esas materias analizan una viga, en las materias de estructura, resulta que muy probablemente ponen apoyos y por aquí andará una cierta carga. Y entonces tú, después de calcular las reacciones, lo más seguro es de que abajo encuentres la gráfica de cortante y te daría pues tal vez algo así, ¿no? ¿Eso qué significa esa gráfica de cortante? Esa fuerza cortante es con qué intención la viga intenta degollarse, o sea, romperse, cortarse. Y en tu materia de estructuras, me imagino que terminas revisando la resistencia de la viga por cortarse o por degollarse. Si resulta que la fuerza es mucha, pues entonces lo que tú vas a hacer en la sección transversal de la viga, pues es de que le vas a agregar una serie de varillas dobladas que van a generar un estribo. Y ese estribo va a ser el que se va a oponer a que la viga se degolle o que se corte. Eso es lo que haces en estructuras para revisar la resistencia al esfuerzo cortante. En estructuras, digamos que es un poquito más sencillo, porque simplemente le agregas estribos en los apoyos para evitar que la viga se degolle, porque es algo que nosotros podemos hacer. Las vigas las hacemos nosotros. Pero en cambio, en la naturaleza, pues el suelo no lo hacemos nosotros, sino que el suelo lo hizo la naturaleza. Y entonces lo único que podemos hacer, más que reforzarlo, es tratar de entender qué resistencia nos va a aportar. Y para eso vamos a sacar muestras, las vamos a llevar al laboratorio y le vamos a hacer una transformación entre las propiedades que podemos leer en laboratorio y y la forma de fallar de la cimentación. Entonces, eso se llama resistencia al esfuerzo cortante. Ahora, oiga, profesor, pero estábamos hablando de la vida. Ah, bueno, pues entonces imagínate otra vez ese suelo, pero en uno en donde no hay vida. En suelos, en regiones donde no hay vida, pues lo único que voy a encontrar van a ser partículas minerales e incluso poca agua. En suelos áridos, pero en suelos donde hay mucha vida, pues resulta que la vida me va a permitir encontrar partículas más finas y esas partículas más finas, pues resulta que tienen otra forma de cargar un poquito distinta a la que tienen los suelos, fíjate, granulares. Los suelos granulares son suelos de los que yo puedo identificar rápidamente sus granos, como lo puede ser la grava y la arena. Grava, arena, incluso pues, algunos nombres locales, ¿no? Hay gente que le llega a llamar confitillo, gravilla, arena fina, arena de río. Bueno, al fin y al cabo, suelos de donde yo puedo identificar sus granos se van a llamar suelos granulares y después te platicaré que hay subdivisiones. Y en cambio, suelos en donde no alcanzo a ver los granos, o sea que son tan finitos que parecen como una pasta si están mojados, o que parecen polvo si están secos, esos suelos se llaman suelos finos o suelos de granulometría fina. La división de los suelos finos, pues decíamos hace rato, viene en limos y arcillas. Ahora, El probablemente... tepetate, profe, ¿el tepetate qué tipo de suelo es? El tepetate es, bueno, no, si le preguntáramos a perdón por el comentario, ahorita te lo respondo. Si le preguntáramos a un alemán,
Oye, el tepetate, ¿qué es? Lo más seguro es que el tepetate ni siquiera lo conocerían en Alemania, ¿no? Porque ese nombre tepetate suena terriblemente mexicano, ¿no? Bueno, lo que nosotros conocemos como tepetate es la suma de partículas granulares y partículas finas. Y qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Porque resulta que en ese tepetate hay partículas finas y también partículas granulares. Y es de lo que les acababa de hablar, ¿no? Que en el mundo ideal o en el mundo teórico, pues podríamos nosotros dividir suelos finos y suelos granulares. Pero aparece nuestro compañero y con qué bueno que apareció, que nos dice, oiga, ¿y el tepetate? Ah, mira, en general el tepetate lo podríamos describir como un limo arenoso o, dependiendo sus características, dependiendo si tenemos más arena que limo, como una arena limosa. Entonces, fíjate, ahí nos da pie para otro tema. Esta arena limosa, desde el punto de vista de clasificación universal, la podríamos escribir como una SM. S de sand o arena, y M de mjo o mjala, que es el término sueco para describir a los limos. Entonces, yo hace ratito te decía, si le decimos a un alemán, tenemos tepetate, no nos va a entender. Pero si le escribimos a un ingeniero alemán, mira, nuestro suelo es una SM, ya nos va a entender. Ya nos va a entender porque resulta que hay un lenguaje universal para los suelos que se llama sistema unificado. Y en nuestro curso iremos platicando poco a poco para describir cómo llegar a esa clasificación. Pero ahorita que salió el tema del tepetate, yo creo que valdría la pena por ahí anotarlo, ¿no? Nota mental, se llama SM o se llama arena limosa. Ahora, mira, y es muy buena la pregunta, regreso a darle las gracias a nuestro compañero, es muy buena la pregunta, porque resulta que eh, los suelos finos, a la hora de que cargan, se ven muy alterados por la presencia de agua. Fíjate que son partículas tan pequeñitas, pero tan pequeñitas, que si, otra vez, si yo le hago un zoom, resulta que los suelos finos tienden a generar, sobre todo las arcillas, como floculaciones. Es decir, que si les hacemos un zoom, esas partículas que miden, que dábamos algo así como 0.002 milímetros, o sea, muy poquito, en general, sobre todo aquí en la Ciudad de México, están rodeadas de agua. Y resulta que al estar rodeadas de agua, no friccionan unas contra las otras. No friccionan entre sí. Y como no friccionan entre sí, pues prácticamente la resistencia es nula. Porque a la hora que intenta una de las partículas pasarle fuerza a la otra, resulta que en medio hay agua. Y entonces como que patinan. Y al patinar, no presentan una buena resistencia al esfuerzo cortante. Una situación opuesta pasa con los suelos granulares. Tú recuerda una grava, un cachito de grava, otro cachito de grava, otro cachito de grava, otro cachito de grava, otra grava, otra grava. Bueno, ¿qué pasa si yo le aplico una cierta fuerza a las gravas? Y háganlo ustedes, ¿no? Si tienen por ahí grava en su casa, tomen un poquito de grava y aplíquenle fuerza. Y van a escuchar que empiezan a friccionar. Friccionar. Entonces, los suelos granulares, híjole, voy a escribirles un poquito más delgadito para que me alcancen. Los suelos granulares tienden a ser suelos friccionantes. Y eso no le pasa a los suelos finos. Ahora, pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir el terreno donde ustedes se van a desplantar, ¿qué preferirían? ¿Desplantarse en un suelo en que sus partículas generan trabazón, como lo son los suelos granulares, o en un suelo en el que sus partículas patinan por el agua?
¿cuál sería la respuesta idónea? Yo preferiría desplantarme en ¿Granulares? Granulares. granulares, es decir, en gravas y en arenas. Sería lo ideal desplantarnos en gravas y en arenas. Son los mejores suelos para transmitir carga. Pero la naturaleza pues, no nos va a estar dando lo que queramos. Y más aún, si nosotros vivimos en una zona que fue un lago. ¿Qué nos vamos a encontrar en la zona del lago? Suelos finos, a excepción de las orillas. En las orillas, en Naucalpan, en las montañas de Coacalco, en las montañas de Catepec, en las montañas del Cerro de la Estrella, ahí nos vamos a encontrar gravas y arenas. En las montañas de Álvaro Obregón, inclusive hay una colonia en Álvaro Obregón, o varias, que se llaman Minas de Arena. Ah, si la colonia se llama Minas de Arena es porque ahí había minas, ¿no? De arena. Y lo más seguro es de que en la Álvaro Obregón nos encontremos arena y va a ser muy bueno para una construcción, pues estar desplantada sobre arena o sobre gravas. En cambio, sobre finos no. Y la última vez que le doy las gracias a nuestro compañero, entonces, ¿qué hacemos en algunas ocasiones? Traer tepetate. Traer arena limosa. Arena que genere fricción debajo de la cimentación y esa arena limosa todavía mejor, porque fíjate, los huecos que dejaban las partículas grandes, y que nosotros incluso si juntamos algunas gravas alcanzamos a ver en medio de ellas, bueno, esos huecos se van a rellenar por las partículas finas del limo. Ay, perdón, déjame te coloco el color verde. Para semelar el limo. Entonces, los huecos que dejan las partículas grandes se llenan con el material limoso. Y entonces, pues está mucho mejor, ¿no? Porque aparte de la fricción que generan las partículas gruesas, aparte los huecos van a estar rellenos de masilla o de partículas finas. Entonces, por eso nos encanta utilizar tepetate. Por eso, cuando se va a desplantar tal vez un piso industrial, un piso debajo de alguna fábrica o debajo de algún centro comercial, en donde va a estar circulando carga, bueno, se sugiere utilizar una capa de tepetate abajo. Y se sugiere utilizar esa capa, por lo que acabamos de decir, va a generar mucha trabazón entre las partículas. Profe, y otra pregunta. Cuando se rellena de tepetate, ¿cuánto abajo de la cimentación se rellena de tepetate? Pues depende del proyecto, pero para que te des una idea, pues mira, debajo de las viviendas de interés social, debajo de las viviendas de casas feo o casas ara o casas urbi o cosas así, usualmente se utiliza una losa que te permita avanzar rápido en la construcción. Entonces, debajo de esas viviendas, dependiendo del sitio, por lo menos se coloca una capa de 20 centímetros de tepetate, por lo menos. Pero en muchos proyectos se llegan incluso a colocar 2 capas de 20 centímetros de tepetate, otros 20 centímetros. Ahora, también para que te des una idea, debajo de las carreteras, debajo de las vialidades, incluso una calle importante ya tiene este tipo de diseño. Debajo de una carretera hay diferentes capas. Y esas diferentes capas, pues una de ellas se va a llamar base, otra de ellas se va a llamar subbase, y van a tener diferentes características de materiales de desplante. Usualmente, entre más arriba o más cerca de la superficie de rodamiento, van a hacer capas más caras en cuanto a la calidad de los materiales. Nos está dando la oportunidad esta pregunta de platicarles a ustedes que debajo de una carretera hay capas y ojalá y sean observadores ahora que pues tengamos la oportunidad de salir. Tal vez si tienes que salir por alguna obligación pues a comprar el súper o algo así. Y hay una calle abierta, una calle importante abierta. En las calles secundarias no siempre se da,
una calle importante abierta, te vas a dar cuenta de que abajo de la calle abierta o abajo de ese bache vas a ver capas de diferentes materiales. Si es una calle, digamos, secundaria, luego te vas a encontrar el tepetate. Si es una autopista, probablemente te encuentres una capa no solamente de tepetate, sino incluso como de grava. Y bueno, pues eso nos da la oportunidad de que te platique que hay diferentes tipos de tepetate. Hay diferentes tipos de arena limosa. Entre más arriba me va a salir más cara esa capa, porque va a tener ciertas características. Entre más abajo, digamos que podría yo utilizar un tepetate barato y va a tener otras características. ¿Quién nos va a dar esas características? El Instituto Mexicano del Transporte. Estas capas, la SCT, a través del Instituto Mexicano del Transporte y sus normas, nos van a dar las características de ellas. Pero como la pregunta era más o menos qué espesor, bueno, pues yo te diría que más o menos cada uno de estos espesores, pues termina siendo de unos 15 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, debajo de una vialidad pues, de interés mediano, ¿no? Debajo de incluso de alguna zapata, cuando se tiene un poquito de incertidumbre acerca de la rigidez del material que está abajo, podríamos agregar nosotros o pedirle al constructor que agregue una capa de tepetate de igual forma de unos 20 centímetros. Y después de esa capa de tepetate, bueno, pues que ya desplante su zapata. No es el caso de siempre, ¿eh? No se vayan con esa idea. No siempre se utiliza esa capa de tepetate. Yo, honestamente, yo la utilizaría si debajo de la zapata tal vez tuviera un relleno. Un relleno. Profe, pero, sí. Perdón. Profe, pero eso también lo da el DRO como tal, ¿lo puede decir? No. Usualmente no te lo va a dar el DRO. Usualmente... ¿Con el estudio de mecánica? A dar el estudio de mecánica de suelos. Porque pues, lo que va a hacer el cuate que haga el estudio de mecánica de suelos es de que va a hacer, aprovechando el dibujo, ¿no? Te lo dibujo en verde. Va a tratar de hacer una excavación, va a bajar a una persona y va a recuperar muestras de esa excavación. Esas muestras, precisamente, nos las llevamos al laboratorio para determinar qué tipo de suelo hay. Puede ser que te encuentres una arcilla, puede ser que te encuentres un limo, puede ser que te encuentres una arena. Y si ya te encontraste una arena que es limosa, pues no tiene sentido agregar tepetate, porque ya tienes un material bueno para desplantarte. Pero también puede ser que te encuentres un material que sea el producto de un relleno viejo. Eso es lo que por ahí te anotaba, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si tú llegas a construir en una zona, ese predio ya tuvo un uso años antes. Y ese uso de años antes puede ser que haya sido desde el punto de vista agrícola, o que ahí pastaban vacas, o que en esa zona hubo una nave industrial, la demolieron y ahora quieren construir ahí una casa, y probablemente el relleno de esa zona no sea material natural, sino que sea un relleno. Pongamos nosotros en la Ciudad de México, pues excavamos 1 metro y nos damos cuenta que hay como que arenas y de un color y de otro, y nos llegamos a encontrar un pedazo de un tabique. Ah, pues ese pedazo del tabique no lo hizo la naturaleza, es un relleno que tal vez se generó en los años 40, en los años 20, cuando se empezaba a urbanizar la ciudad. Entonces, ese material, pues hay de dos sopas. Lo quitamos hasta que encontramos material natural del que ya el estudio de mecánica de suelos nos diga qué es, o si queremos construir encima de ese relleno, pues habría que agregarle una capa de tepetate o de material mejorado. Con eso acabamos ese comentario del tepetate. Eso que les decía por acá, hay diferentes tipos de tepetate. Y es un comentario que usualmente hacemos al inicio de nuestro curso, ¿no? En muchas ocasiones ustedes van a escuchar que de repente el proyectista o lo que sea, de repente nos llega a decir, es que vamos a utilizar material de banco.
Y entonces yo ahí sí me quedo así como que, material de banco, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Y muchos de nosotros ya entendemos que es un tepetate, ¿no? Pero miren, les voy a enseñar billetes de banco. Ah, ¿cuál de ellos? Perdón. ¿Cuál de ellos? Los tres son de banco, ¿no? De 200 pesos, sí, profe. Bueno, ¿cuál de ellos? Pues los tres son billetes de banco. Entonces, cuando alguien dice material de banco, pues ¿de qué banco? Les acabo de decir que hay diferentes tipos de tepetate. Puede ser que venga de un banco de materiales que me da ciertas características de tepetate, o puede ser que venga de otro banco de materiales. Entonces, los bancos de materiales puede ser que yo tenga o tenga a la mano un banco de arena, un banco de material de arena, puede ser que tenga a la mano un banco de material de grava con limo, puede ser que tenga a la mano un banco de material de limo arenoso. Entonces, los bancos de materiales tienen características diferentes. Y vale la pena tratar de entender cómo los identificamos. Pongamos, si yo quisiera identificarlos a ustedes, pues tendría que, pues por lo menos, tener un contacto directo con ustedes, ¿no? Y decir, mira, el chico de pelo rojo, ¿no? O la chica que tiene el pelo rizado, y ya nos empezamos a identificar. Entonces, cuando hablamos de material de banco o tepetate de banco, pues habría que ser un poquito más específico. Y para eso, en nuestro curso, no, evidentemente que no se puede hablar en una sola clase, en nuestro curso vamos a ir describiendo características que nos permiten identificar si un tepetate es bueno o es prácticamente basura, ¿no? Ya. Entonces, la última imagen, y bueno, yo creo que se las puedo ejemplificar con mis manos, ¿no? Lo que yo les decía acerca de la carretera, usualmente las capas que están debajo de la carpeta asfáltica son las más caras, las que tienen más rigor a la hora de seleccionar sus características. Entre más abajo, pues simplemente es este material que prácticamente sirve para dar nivel. Ahora, no quería hacer eso, pero lo voy a tener que hacer. Pantalla. Miren, estas capas de la carretera, por decirlo de alguna forma, nos asemejan a un taco. Que es como que un taco, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, si yo les dijera, vamos a hacer una taquiza y vamos a invitar a todos, pues evidentemente que si hacemos puros tacos de carne, va a salir la taquiza un poco cara. Pero ¿cómo le haríamos para hacer que los tacos sean un poco más baratos? Pues le agregamos papas y le agregamos nopales y le agregamos cebollas y le agregamos condimentos. Eso nos lleva a esta idea de aquí abajo, de la imagen que está debajo de la carretera. ¿Cuál es lo caro de la estructura vial? La carpeta asfáltica. Por eso usualmente son 5 centímetros, 4 centímetros. No debería, pero hasta 3 centímetros, ¿no? ¿Y qué es más barato? Pues los materiales de abajo. Es decir, como haciendo la analogía a la taquiza, pues las papas, ¿no? Entonces, un montón de papas, un montón de nopales para que salga más barato. Bueno, entonces en estas capas de abajo usualmente son más robustas para que la estructura vial sea un poco más económica. Pero bueno, hay personas especializadas en el diseño de la estructura vial. En general, pues son nuestros primos los ingenieros civiles y ellos por ahí en séptimo semestre llevan una materia que va orientada al diseño de caminos y al diseño de estructuras de pavimento. Fíjense que yo sé que ustedes me van a decir, pero nosotros no estamos estudiando eso. Pero en esta época donde podemos consultar todo en todos lados, les voy a recomendar por ahí un canal de YouTube de un profesor que se llama Carlos Páez, que él es compañero de Zacatenco y él da clases de eso, de estructuras de pavimento. Yo se los recomiendo y ahí ustedes le echar un ojito para si quisieran aprender a calcular estructuras de pavimento, ¿no? Que les digo, se lleva todo un semestre. Bueno, yo creo que en este momento podemos hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa, porque de repente como que dices, ya no lo entendí, estamos hablando de muchas cosas y necesito respirar, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa pausa. Y les voy a pedir que ustedes, pues, intervengan, ¿no? Les voy a pedir que ustedes intervengan
y que me digan, pues más o menos qué leyeron, o sea, de qué trató su lectura que les mandé que revisaran. Y si tiene algo que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Pues es que no tiene nada que ver con esto. Ese profesor está medio tocado y luego nos cruzan las ideas, ¿no? Entonces vamos a ver si ustedes pues nos quisieran platicar algo acerca de lo que leyeron. De todas formas, les comparto mi pantalla para ir anotando algunas cosas relevantes que ustedes mismos nos digan, ¿no? No sé si alguien nos quiere decir algo que haya leído. Bueno, ¿sí me escucha? Ajá, ¿Jocelyn? Sí, bueno, quiero prender la cámara. No, por mí no es obligatorio, ¿eh? Si quieres, préndela, si no quieres, no es obligatorio. Ajá. Bueno, lo primero que dice la lectura habla sobre un prólogo, es el prólogo del libro, principalmente. Sí, ajá. Y pues al inicio de la lectura nos dice que los suelos son el más viejo material de construcción y el más complejo. Su variedad es enorme y sus propiedades también. Bueno, ese es un punto que me gustó. Y bueno, vienen varios actores que influyen en lo que es el inicio del estudio de mecánica de suelos, los primeros libros que se publicaron. Y si quieren que mencione los nombres o que otro compañero participe. No, si quieres, ahí nos quedamos. Jocelyn, muchas gracias. Fíjense, a ver si, creo que tengo que hacer esto un poquito más chiquito para que se vea. Honestamente no sé cómo lo están viendo ustedes. Ahorita pongamos, según yo estábamos viendo varias caritas por ahí en la pantalla y ahorita las hice un poquito más chiquitas, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero creo que ahí ya están alcanzando a ver. Fíjense, nosotros platicábamos hace un momento acerca de que hay carreteras y esas carreteras nos permiten unir poblaciones o civilizaciones. Esas carreteras, pues el material que se utiliza para hacer la carretera es suelo, prácticamente suelo. ¿Y de dónde lo tomamos? Pues del cerro, del mismo cerro aledaño. Y ahí viene o se cruza nuestro comentario que hacíamos acerca de los bancos de materiales. ¿Qué significa un banco de materiales? Pues que alguien es dueño de un cerro, porque esa región se la heredó su abuelito o se la dio la Revolución Mexicana o lo que sea, pero alguien es dueño de una parte de un cerro. Y muy probablemente se dio cuenta de que en ese cerro había grava o en ese cerro había arena. Entonces, pues compró unos camioncitos y cada año o todos los días le roba un cacho al cerro y lo vende. Y lo vende para utilizarlo en otro sitio, como puede ser una carretera, o como puede ser una presa, o un aeropuerto, o muchas otras cosas. Y por eso, el comentario que nos hace nuestra compañera Jocelyn es acerca de que el suelo es un material de construcción. Durante nuestra carrera nos la pasamos mucho tiempo hablando del cemento, del acero y de la madera y de muchos materiales de construcción, pero el suelo es el material más viejo para construir. Nos lo da la naturaleza. Desgraciadamente, como la naturaleza ya nos la dividimos y tenemos parcelas para diferentes personas, bueno, pues habría que preguntarle quién es el dueño de ese cerro del cual podemos sacar arena o del cual podemos sacar grava. Pero es algo de lo que nos menciona Jocelyn. No sé, ¿alguien más nos quiere aportar algo? Bueno, ahí también mencionaba primero la compañera. Bueno, lo que a mí se me hizo pues más interesante fue que como que se trata en el prólogo de defender a la mecánica de suelos como con hechos, porque bueno, se dice que como que en ese entonces no, bueno, muchos ingenieros como que no lo consideraban tan importante, pero pues aquí se hace mención de que pues sí se descubre la importancia de la mecánica de suelos, porque pues con ayuda de esta disciplina nosotros podemos ahora construir cosas que a lo mejor antes no hubieran sido posibles, que gracias a, pues sí, a conocer las características de los suelos, es que podemos pues implementar a lo mejor estructuras que pues nos ayudan a construir edificios que, pues sí, a lo mejor muy altos. Se ponía el ejemplo de algunas presas que se querían construir, que si se hacían, pues como que los muros más allá de 20 metros, se caían. Y pues entonces se tuvo que hacer como que, pues sí, un estudio de los suelos
y bueno, para implementar ciertas pues medidas para que pues sí, se pudieran pues realizar. También me llama la atención, pues sí, de que pues pues sí, antes de que a lo mejor empezara esto como más formal de la mecánica de suelos, como que pues sí, nada más construían por construir y pues ya si funcionaba, pues ya, y si no, pues no. Y pues Órale. también se menciona lo de Bellas Artes, que dice Ajá. que pues muchas personas pensaban que se estaba hundiendo por fenómenos pues externos, pero pues ya en realidad se dieron cuenta de que no, de que se estaba hundiendo pues por causas que, bueno, por lo que estaba pasando en los suelos. Ok, por ahí Michelle, creo que sí nos dio por ahí, bueno, sí nos dimos cuenta que leyó, eso es bueno. Y Michelle nos dice, fíjense, en un inicio había gente que decía que si la mecánica de suelos era ciencia o era una pseudociencia, ¿no? ¿Qué podría ser una pseudociencia? Pongamos, hay gente que dice que los ovnis o la gente que se dedica a investigar a los ovnis, en realidad son pseudocientíficos, ¿no? No, a veces defienden mucho esto acerca de la vida extraterrestre con videos que en realidad no son científicos del todo y que pues terminan siendo una interpretación de la realidad. Entonces, lo que nos dice Michelle es de que en un inicio la mecánica de suelos se le cuestionaba sobre si era cierto o no. E incluso en nuestros días hay muchas personas que dicen, pues yo para qué voy a hacer un estudio de mecánica de suelos y aquí pues, las casas nunca han tenido problema y no lo hacen, ¿no? Y es una opinión válida, ¿no? Al fin y al cabo, pues hay zonas del país y hay zonas de la ciudad que sí requieran estudios y hay zonas del país y hay zonas de la ciudad que no tienen problemas para el nivel de edificaciones que se llevan a cabo ahí. Y al final, también Michelle nos dijo, es que pues, hace tiempo, pues nuestros antepasados tal vez construían pirámides y pues no tenían estudios de mecánica de suelo, ¿no? Y las pirámides pues estaban bien grandes, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, las pirámides de Tlatelolco o las pirámides del Templo Mayor, como que se han hundido, ¿no? Como que se han hundido. Sobre si ese hundimiento era importante o no en la época de los aztecas, pues lo más probable es que no, porque pues, nada más decían, mira, como que se está encharcando el agua ahí en la parte de abajo, ¿no? Pero pues no pasa nada, hasta se ve más bonita, ¿no? Tiene ahora un cuerpo de agua para llegar a la pirámide y hasta se ve más bonita. Entonces, pues a nadie le preocupaba. Se hundía, pues no pasaba nada porque era pirámide y digamos que su centro de cargas coincidía con el centro geométrico y se hundía parejita. Y alguien por ahí también, no sé si habrán visto ese tipo de publicaciones que dice, oigan, pero pues es que antes las iglesias eran muy bien construidas y soportaban muchos sismos. Han durado esas iglesias, no sé, 500 años y no se han caído. Pues sí, pero fíjate en esas iglesias qué paredes tenían, ¿no? Tenían paredes de 1 metro de espesor o de 2 metros de espesor, 1,5 metros, ¿no? Y con un sistema de contrafuertes. Entonces, bueno, pues a ver, construye hoy en día utilizando paredes de 1 metro de espesor, pues eso no es tan fácil, ¿no? Ahora, las pirámides, incluso las de los egipcios, bueno, pues cómo hacían monumentos tan grandes, pues con un montón de esclavos, ¿no? Y la realidad es de que hoy ya prácticamente está abolida la esclavitud, por lo menos desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, entonces las estructuras viejas, si bien es cierto que han durado mucho y soportaban los sismos, pero pues te digo, tenían dimensiones muy importantes. Y entonces, pues llegamos a una época en donde ya no podemos construir con esas dimensiones. Y ahora, si alguien de ustedes tal vez en unos años les toque diseñar alguna iglesia, pues probablemente, una parroquia, perdón, probablemente pues la parroquia que diseñen ustedes, pues no va a tener más que unos 15 o 20 centímetros de espesor. Y esos 15 o 20 centímetros de espesor, pues resulta que en lugar de distribuir las presiones en un área grande, pues lo va a hacer en un punto específico. Y ese punto específico, pues alguien hace 100 años pues, se ponía incluso hasta valiente y decía, pues no le pongo nada abajo. Así desplantó el muro y pues ¿qué pasaba? Pues que se terminaba por hundir. Se terminaba por hundir.
Y entonces, pues, lo que hicimos como humanos fue que nos dimos cuenta de que si los humanos tenemos zapatitos, bueno, pues entonces los edificios también tienen que tener sus zapatitos, ¿no? O sus zapatitas. Perdón por esa forma de comparárselos, ¿no? Pero, ¿qué nos permiten los zapatos a nosotros y qué nos permiten los pies a los humanos comunes y corrientes? Bueno, pues tener una mayor área de contacto con el piso y no caernos tan fácilmente. Fíjense, suena cruel el experimento, ¿no? Pero si alguien de nosotros no tuviera el pie, no tuviera la planta del pie y solamente su pie llegara hasta el tobillo, no podría guardar el equilibrio porque estaría sobre dos puntos. En cambio, gracias a que tenemos la planta del pie, es de que nos podemos equilibrar. Entonces, eso que aprendimos a observar de la naturaleza y de que si los humanos tenemos una ampliación en la base, las construcciones también la tienen que tener, pues es parte de lo que nos ha heredado el entendimiento del entorno, ¿no? Ahora, también otra forma de verlo, pues es de que si los árboles quieren crecer, entre más alto crezca un árbol, debe de tener raíces más profundas, ¿no? Entonces, pues esa misma idea se pasa a la mecánica de suelos y entre más alto sea un edificio, pues su cimentación también tiene que ser más importante, no necesariamente profunda, pero importante. Y bueno, en un inicio había gente que no creía en la mecánica de suelos porque pues hay construcciones que se siguen haciendo incluso hasta nuestros días sin hacer estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces dice, pues si no es necesario, perdón, como ahorita con el COVID, ¿no? Hay gente que dice que no existe y que si en estos días llega a tener una infección de nariz, pues dice, pues yo me hago un tecito de limón o un tecito de guayaba, como diría algún personaje por ahí, y con eso me curo. Bueno, probablemente haya personas que se curen con eso, que sean asintomáticas y ni siquiera le dé algo de síntoma. Pero hay otras personas que se ponen muy complicado su situación y que requieren una atención científica del problema, ¿no? Algunas personas con la atención científica del problema se van a curar y algunas personas incluso con la atención científica del problema no se van a curar. Bueno, eso también nos abre la realidad de que hay algunos edificios que incluso hagan estudio de mecánica de suelos y que de todas formas lleguen a colapsar en un sismo. Y eso lo vimos en el sismo de hace 3 años, ¿no? Oye, pues hace 3 años, si quieres construir un edificio, te dicen que tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos. Pues sí, pero al fin y al cabo, el estudio de mecánica de suelos lo hace un ser humano. Y al hacerlo un ser humano, como nosotros, pues resulta que también se puede equivocar, ¿no? Y puede ser que no alcance a ver todo lo que tendría que ver. Y las construcciones que se cayeron hace 3 años en la ciudad, pues muy probablemente no alcanzaron a ver todos los efectos que se genera en un sismo en una edificación. Tal vez yo les decía la más sencilla la vez anterior, era de que pues, si el suelo se mueve y después se separa, bueno, pues cada una de estas losas va a intentar moverse hacia los lados y cada una de esas losas va a generar un momento de volteo. Pero ese no es el único efecto, ¿no? Eso es lo más sencillo. El edificio, si tiene una configuración rara en planta, puede ser que empiece a torsionarse. O si tiene huecos en planta, puede ser que no se comporte como un solo cuerpo. Entonces, pues hay muchos aspectos que analizar a la hora de hacer ingeniería. Y esa ingeniería, les decía, lo hace un humano, y ese humano puede ser que no tenga la capacidad para ver ciertos fenómenos. Y lo mismo pasa con la situación de salud, ¿no? Lo que decíamos del COVID. Puede ser que tú llegues a un hospital, pero te va a atender un humano. Probablemente es un doctor que tiene un conocimiento de ciertas cosas, pero que también pasó por la universidad. Y perdón por el comentario, va a sonar rudo, pero si algunos de nosotros hemos pasado por la universidad y hay cosas que no hemos entendido, pues también hay algún doctor o algún médico que pasó por la universidad y también hubo cosas que no entendió. Y desgraciadamente, pues tiene su título de doctor y a veces puede ocasionar daños. Lo mismo pasa con los ingenieros y con los arquitectos. Hay ingenieros y arquitectos que obtienen su título y que hay muchas cosas que no acaban de entender y que probablemente eso genere daños a la sociedad.
Bueno, al fin y al cabo, pues somos humanos y tratamos de acercarnos con humanos que saben más que nosotros. Es lo que tratamos de hacer. Pero también hay humanos que hacen un abuso de su ego y que dicen, yo sé hacer todo, ¿no? Ah, bueno, pues órale. Y esas personas que dicen, yo sé hacer todo, son bien peligrosas, ¿no? Porque, porque usualmente cometen errores muy grandes. Bueno, perdón. Me parece que ella ay, híjole, se me fue su nombre, de la persona que participó, Mirsha, Michelle. Bueno, perdón. El chiste es de que la compañera que participó nos platicaba acerca de las presas y nos decía, cuando empezamos a investigar mecánica de suelos, las primeras presas que se hacían, pues no sobrepasaban 20 metros de altura. Y lo que pasaba con las presas es de que venía la temporada de lluvias, las empezaban a juntar o a recobar agua, a juntar agua, y el agua se infiltraba, se metía dentro de la presa y esa agua terminaba por erosionar a la presa. Te voy a hacer un dibujito aquí un poquito más grande para que lo entendamos. Mira, las represas que hemos aprendido a hacer como humanos, pues en general las primeras eran hechas de un solo material. Por decir algo, lo que platicábamos como un tepetate. Y resulta que lo que pasaba era de que el agua acumulada se empezaba a filtrar a través de la presa. Y seguía filtrándose y filtrándose hasta que encontraba una salida. Y la salida resulta que no llevaba solamente agua pura, sino que se da un fenómeno que se llama tubificación retrógrada, en la que al ir saliendo iba arrastrando partículas de la presa, granitos de presa. Y alguien diría, pues si se está llevando un granito, pues no pasa nada, ¿no? Si es una presa. Y de repente se llevaba otro granito, y otro granito, y más granitos, hasta que hacía un hueco adentro de la presa. Y ese gran hueco, pues lo que termina haciendo es de que en algún momento es una caverna y termina por derrumbar la estabilidad de la presa. Eso le pasaba a las presas hace 100 años. Se intentaban hacer algunas represas importantes y se caían. Bueno, pues resulta que hace 100 años, con la llegada de la mecánica de suelos, con la llegada de Terzaghi, pues nos dimos cuenta de que una presa no se tiene que hacer de un solo material, sino que, como nos decían hace rato, una parte sí puede ser de tepetate, una parte, porque el tepetate le va a dar rigidez, pero otra parte tiene que ser de arcilla. Es decir, el núcleo tiene que ser de un material muy, muy fino, como el del centro de la ciudad, que impida el flujo del agua. Pero lo malo de esa arcilla, que impide el flujo del agua, y que es buena para eso, resulta que es muy deformable, porque era ese material que nosotros decíamos que patinaba partícula con partícula. Las arcillas no resisten carga. Entonces lo que hacemos es de que la metemos y la encapsulamos dentro de arena. Y la arena tiene más resistencia y más fricción. Y después de esa arena vamos a colocar una capa de grava alrededor. ¿Por qué? Pues porque la grava tiene fricción e impide que haya movimientos fuertes. E incluso si pudiéramos, después una capa de enrocamiento. O sea, por decirlo de una forma fácil, grava más gruesa. Grava como tipo boleo o más grande. Y esa combinación de diferentes tipos de suelo es lo que nos permite hoy en día tener presas. Imagínate, checa lo que te voy a decir. Las originales medían 20 metros. Hoy en México, que es un país, pues alguien diría en vías de subdesarrollo o en vías de desarrollo, llegamos a tener presas del orden de 200 metros de elevación. ¿Qué significa una presa de 200 metros de elevación? Bueno, pues si nosotros dividimos así de forma muy simple 200 metros entre pisos de 3 metros, pues significa que ahí en esa presa podría tener el tamaño tal vez de la torre Mayor o de la torre de Pemex o incluso hasta un poco más alta, ¿no? En México hoy tenemos presas de esa elevación y no la tenemos para guardar agua, que ese es otro tema, ¿no? Esa presa tan alta
usualmente las está construyendo CFE, y las construye CFE porque les permite generar electricidad. CFE y otras empresas que se dedican a vender electricidad en el mundo se dieron cuenta de que al guardar agua, esa agua quiere salirse y se aprovecha esa necesidad de salir para generarle, a propósito, una tubería que conecte esta agua que se quiere salir y en medio ponerle, te lo estoy explicando muy sencillo, muy simple, en medio ponerle una turbina, esa turbina que gira a medida de que el agua va pasando, y si esa turbina gira porque el agua va pasando, pues me va a generar una cierta electricidad, y esa electricidad la mandamos a una torre y que nos la mande a la ciudad. Entonces, el pasar del agua a una velocidad controlada y con una presión controlada puede hacer mover las turbinas y que eso nos dé la electricidad que requiere un estado como Nayarit o como Colima o como Tlaxcala o como Puebla. Más o menos, yo así de mente, no sé, no te diría una cifra exacta, pero más o menos un 15% de la energía que tenemos en el país es por presas de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos unas hacia la zona de Chiapas, de Oaxaca, a Tabasco, y tenemos otras hacia la zona de Sinaloa, ¿cómo se llama? Bueno, de Pajaritos, de la presa La Yesca, de la presa del Cajón, donde hay esas presas, te digo, de 200 metros de elevación. Y bueno, tiene un doble propósito, ¿no? Puedes guardar agua para uso agrícola o incluso hasta para uso humano. Puedes guardar también aguas negras, como en la zona de Zimapán. Hay una serie de una red hídrica que incluso guarda aguas negras. Y tú me dices, ¿para qué guardan aguas negras? Pues para generar electricidad. Al fin y al cabo, el rotor de la turbina no sabe si es agua limpia o es agua negra. Simplemente lo hacen girar y girar y girar y con eso generamos electricidad. Bueno, entonces se puede guardar agua y también le puede dar servicio a una cierta comunidad y es una energía limpia, a diferencia, pongamos, de quemar petróleo o quemar gas, en donde estamos generando un calentamiento global. Con la presa, pues nada más el hacer circular el agua nos da energía limpia. Nada más que pues sí tienen costos impresionantes, ¿no? Esas presas. Por decirte algo, la gran obra del sexenio de Vicente Fox, pues fue la presa El Cajón. Y la gran obra del sexenio de Felipe Calderón fue la presa de La Yesca. Las dos enormes, ¿no? Por decirte algo, y ya con eso yo creo que acabamos de hablar de esas presas, por decirte algo, si nosotros pusiéramos el Ángel de la Independencia adentro de esa presa, sería como de este tamaño. Y es más o menos el cuarto de máquinas donde están los generadores de electricidad. Por eso lo comparan mucho, ¿no? Bueno, entonces ya nos habló nuestra compañera acerca de las presas. ¿Algo más que hayan leído ustedes en estos 7 minutos? Yo, profe. Sí. Bueno, yo leí ahí también que, bueno, me llamó mucho la atención que, como dijeron igual los compañeros, que, bueno, desde 1913 como que se le empezó a tomar más interés al estudio de mecánica de suelos, pero a mí me generó bastantes dudas, por decir, si no se hacía antes un estudio de mecánica de suelos, de alguna manera yo siento que había métodos empíricos para encontrar una resistencia, ¿no? Sí, sí, y como dices, empíricos, incluso por ahí lo menciona la lectura. Imagínense esta idea, ustedes le van a poner el calificativo. Dentro de esos métodos empíricos, la lectura nos habla de que hace, pues tal vez, en 1880, cuando ya existía, bueno, en 1890, ya existían los predecesores de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, el antecesor de la UNAM. Resulta que en esa facultad de ingeniería colocaban una mesa y le colocaban bultos de arena encima, ¿no? Y decían, pues vamos a colocarle, por decirte algo, vamos a colocarle 500 kilos de bultos de arena y vamos a checar cuánto se hunde la mesa. Entonces, si 500 kilos de arena provocan un hundimiento de 1 centímetro,
pues hacían una reglita de 3, ¿no? Decían, tanto es a tanto, como tanto es a tanto, multiplicaban cruzado, y decían, pues entonces este edificio se va a hundir 15 centímetros. Eso era una primera forma de tratar de entender al suelo, ¿no? Y lo hacían en una universidad, con todo lo que eso significa, ¿no? Respetar métodos científicos y lo que sea. Pero al fin y al cabo era un método empírico. Otro procedimiento más arcaico, más viejo, era de que alguien tomaba un barretón, sí conocen un barretón, o sea, una pieza de acero, pues más o menos de 1,20, 1,50 de largo, con el que se puede romper pues algunas cosas rígidas, como puede ser incluso un firme, o hacer una perforación para ir rompiendo el pavimento, ¿no? Bueno, pues alguien aventaba el barretón, ¡fu! Como Aquaman, aventando su trinche. Bueno, pues él aventaba el barretón y verificaba cuánto penetraba el terreno. Y decía, pues el barretón entró 5 centímetros, pues yo creo que es un terreno resistente. El barretón entró 10 centímetros, pues no es tan bueno, ¿no? Entonces era un método pues, muy empírico y por eso se le llegó a llamar pues una pseudociencia, ¿no? Pues es este cuate que está aventándole barretones al piso para ver si aguanta o no. Pues evidentemente que carecían de un rigor científico, carecían de una de repetibilidad, no, creo que lo dije mal, de poder replicar el experimento para ser sometido a la comunidad científica. Entonces, por esa razón, pues había gente en esa época que no creía en la mecánica de suelos, ¿no? Porque decía, pues eso es una vacilada, ¿no? ¿Y por qué razón hoy todavía hay gente que no acaba de creer? Bueno, pues porque la zapata, que quedamos que va a estar desplantada sobre suelo, pues esta trayectoria, su resistencia se hace en base a pruebas de laboratorio. Y eso nos puede llevar al dado caso de que un laboratorio de mecánica de suelos me diga, ese sitio tiene una resistencia de 3 toneladas metro cuadrado. Y si el mismo sitio le mandamos a hacer estudio a otra persona o a otro laboratorio, puede ser que otro laboratorio me reporte una resistencia de, por decirles algo, de 5 toneladas metro cuadrado. Y entonces, en ese momento, al cliente le genera una enorme duda, dice, ¿a quién le hago caso? Y resulta que los dos pudieron haber hecho las cosas bien, los dos, pero resulta que uno hizo una muestra o sometió a carga una muestra de esta zona y el otro hizo una muestra de esta zona. Y resulta que, como lo hizo la naturaleza, no es exactamente el mismo material. ¿Por qué? Porque el suelo que está aquí tal vez tuvo que pasar algunos miles de años para que se depositara en esta zona. Y al pasar miles de años, cambió las condiciones del clima, la cantidad de agua y las condiciones de depositación de ese suelo. Entonces, el mismo sitio, nada más por el hecho de tomar la muestra en otro sitio, puede ser que te dé una resistencia distinta. Y entonces, pues ahí es cuando alguien dice, caray, pues entonces les hago caso o no, porque aquí hay una diferencia y no es tan pequeña, ¿no? Es una diferencia por ahí del orden de un 30 o de un 35%. Y por eso hay personas que pues en la actualidad siguen dudando acerca de la mecánica de suelos. Pero yo creo que es mucho mejor tener una variación de 3 a 5 que tenerla de 3 a 25. ¿Qué sería? Pues tal vez si nada más le damos un taconazo al suelo, si le aventamos un barretón, ¿no? Ahí el rango de variación sería mucho más fuerte. Una pregunta, ¿alguien leyó otra cosa? Sobre los métodos que se hacían antes en la Ciudad de México, como... Ajá. Bueno, la parte de la mesa y que le subían bultos también era parte de, así como enseñaban, bueno, el que hizo el prólogo, así le enseñaban a hacer como, supuestamente, la resistencia del terreno. También estaba el sistema de barretón, ¿Sí? que se levantaba un par de metros y se dejaba caer verticalmente. El barretón el barretón penetraba algunos centímetros en la corteza del suelo, se multiplicaba por la resistencia, se igualaba con el peso del multiplicado por la altura de la caída, y
y de esta forma se determinaba la capacidad de carga del suelo. Ok, sí, pues es parecido a lo que estábamos platicando, ¿no? De aventar el barretón. Y bueno, algo que es, ya con eso cerramos nuestra sesión, que yo alcancé a ver en esa lectura y que por ahí tal vez ustedes leyeron, es de que nos dice de que si quieres aprender mecánica de suelos necesitas algo que se llama humildad intelectual, ¿no? Humildad intelectual. ¿Eso a qué se refiere? Ah, pues miren, resulta que los estructuristas, tal vez siempre que ven una viga, ya sea en Monterrey o en Oaxaca o en la Ciudad de México, para los estructuristas una viga siempre va a tener como momentos omega L cuadrada entre 12, omega L cuadrada entre 24, y ya, y no tienen nada más que pensar, simplemente ya saben cuánto valen sus momentos. Omega L cuadrada entre 8, omega L cuadrada entre 12, lo que sea. Pero en cambio, desde el punto de vista de mecánica de suelos, lo que les acabo de comentar acerca de que en un sitio o en otro sitio pueden cambiar las propiedades, eso nos lleva a ser muy observadores. A ser tan observadores de darnos cuenta de que probablemente una de estas muestras nos dé más resistencia si la tomamos cerca del vecino, porque la construcción del vecino ya logró consolidar el suelo que está cerca de él. En cambio, la otra no. Entonces, si yo tomo muestras debajo de la cimentación del vecino, probablemente yo mismo me esté engañando y esté reportando una resistencia mayor a la que tiene el resto del predio. Entonces, por ahí la lectura también nos dice, tenemos que ser muy observadores. Observadores. Y lo último, que por ahí incluso dice la lectura, no sé si alguien lo percató, es que dice que alguien que solamente sabe de teoría, alguien que solamente sabe de números, se convierte en un peligro público. Es decir, nos dice el autor, dice, para saber mecánica de suelos hay que saber un poquito de obra, un poquito de números y ser muy observadores. O sea, alguien que nada más está en los números o en la abstracción, en la teoría, pues termina por diseñar cosas que pueden ser peligrosas para la sociedad. Puede ser que empecemos a diseñar cosas que no pasan en la naturaleza. Y bueno, pues es bien importante tomar en cuenta ese comentario, porque hay personas que pues nada más se quedan en una parte de la historia y no se atreven a participar en todas las partes de la historia. Por ahí, yo creo que por tiempo se nos acabó el tiempo y habría que mencionar lo de Bellas Artes. Si quieren se los comento en la siguiente sesión. Y pues bueno, creo que si alguien tiene clase, pues ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Si no tienen clase y todavía tienen dudas, pues ahorita las aclaramos, ¿no? Pero si ya se tienen que retirar, pues nos vamos, ¿no? Profe, una duda.